Mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Es un gusto para mí darles la bienvenida a un programa que, como ustedes han podido verificar, está describiendo desde hoy lo que serán los titulares de la prensa del mañana. Amigos míos, estamos describiendo, como les dije también la vez pasada, el acontecimiento más dramático de la historia humana, el retorno de Jesucristo a la tierra, descrito por adelantado para que sepamos los detalles de este gran acontecimiento. Amigos míos, permanezcan en sintonía y continuemos estudiando juntos este tema de crucial importancia. Es para mí siempre un placer darles la bienvenida a esta serie de estudios que ya por muchas semanas hemos hecho juntos, paso a paso, sobre este libro enigmático, maravilloso, fascinante, el libro del Apocalipsis. Mis queridos amigos, ahora dejando, como ustedes han visto, que la Biblia se interprete a sí misma, no siguiendo la fantasía ni la imaginación de muchos, porque aquello nos guiaría a un caos completo. Estamos siguiendo paso a paso, como ustedes han visto, viendo que la misma Biblia se interpreta e ilustra y amplía los puntos en un lugar y en otro, y vemos entonces cómo toda esa información se va aclarando en el orden que encontramos en el libro del Apocalipsis. Pues bien, amigos míos, los invito una vez más a que por favor traigan sus Biblias y busquen el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Capítulo 19. Hemos hecho ya 2 programas tratando de terminar este capítulo, pero hay tanto que decir, mis queridos amigos, que siempre hay que repasar la información que hemos dado. Busquen ustedes el capítulo 19 y veamos rápidamente. Voy a leer y a dar unos breves detalles de lo que ya hemos explicado en emisiones pasadas, y estos casetes están a su disposición, mis queridos amigos, para que ustedes se pongan al día, los que tal vez ven este programa por primera vez. Capítulo 19. Versículo 11 del libro del Apocalipsis. Estamos aquí, como les dije, se está describiendo el acontecimiento más dramático de la historia humana, el retorno de Jesucristo a la tierra, el retorno literal que muchos hoy tal vez ya no creen que vaya a suceder. Sin embargo, mis queridos amigos, vean el capítulo 1, versículo 7 del libro del Apocalipsis. Véanlo ustedes mismos. Capítulo 1, versículo 7 del libro del Apocalipsis dice: He aquí viene con las nubes. Dice, aquí viene con las nubes, versículo 7, y todo ojo le verá, va a ser visible al mundo entero. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Se sorprenderá el mundo entero cuando vea esta visión absolutamente asombrosa, mis queridos amigos. Y vean ustedes cómo Jesucristo mismo también lo describe en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, como les he dicho en emisiones pasadas, nos da el esquema del libro del Apocalipsis, nos presenta el plan. Luego el libro del Apocalipsis llena los detalles, pero el plan general está en lo que se llama la profecía del Monte de los Olivos, que encontramos en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Pues bien, amigos, vean ustedes cómo Jesucristo mismo lo describe en el capítulo 24. Por favor, apunten estas cosas para que ustedes mismos las repasen, las verifiquen en su propio hogar, mis queridos amigos. Son datos de crucial importancia para ustedes. Es un testimonio, como les dije la vez pasada, que tal vez no habían escuchado o no vayan a escuchar de nuevo, descrito en esta forma. En el capítulo 24, versículo 29. Del Evangelio de Mateo dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Lo que acabamos de leer en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, y luego dice: Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y la vez pasada describimos que los que hayan sido fieles hasta el fin y hayan seguido todas las instrucciones que están en este libro de la Biblia. Como dijo Jesucristo al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es parte esencial de todo ese plan que Dios está llevando a cabo y que deben cumplir los que hayan sido redimidos por la sangre de Cristo, amigos míos, permitiendo que Jesucristo viva en ellos y Él obedezca las leyes de Dios, como Jesucristo mismo lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. En fin, es mucho lo que hay que decir sobre esto, amigos míos, pero continuemos entonces aquí en el capítulo 19, versículo 11. Vamos a leer rápidamente, porque esto ya lo hemos explicado en detalle en emisiones pasadas. Capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Ya lo hemos explicado en detalle en emisiones pasadas, o sea que voy a continuar leyendo para que ustedes vean o mencionando que viene Jesucristo montado sobre un caballo blanco, que el capítulo 18 del libro de los Salmos nos dice que es un querubín. Busquen ustedes mismos, apunten eso, amigos míos, si no lo vieron la vez pasada, el capítulo 18, versículo 19 del libro de los Salmos nos dice que montó sobre un querubín y voló. O sea que viene sobre un ser angélico en forma de caballo. Hay seres angélicos que tienen como cabeza de buey, o muchas de las cosas espirituales, las cosas físicas son reflejo de ellas, mis queridos amigos. La Biblia enseña eso. Otros parecen con cara de águila, como son los seres que están alrededor del trono de Dios, que ustedes pueden leer en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Y estos sobre cuales Jesucristo regresa son un caballo blanco. Perdón, amigos. Luego continuemos entonces aquí leyendo cómo Jesucristo viene y todas las naciones están reunidas para pelear contra él. Estudiamos la vez pasada en el libro de Joel cómo ahí se describe cómo todas las naciones vienen a enfrentarse a Jesucristo porque estarán bajo el engaño de un falso Cristo. Como les expliqué la vez pasada, en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis se describe un jinete sobre un caballo blanco. Sin embargo, se parece mucho al jinete del caballo del capítulo 19, pero no es el mismo. Y les expliqué la diferencia esencial, mis queridos amigos. Aquel lleva un arco, este trae una espada. Aquel, según la interpretación de Jesucristo, corresponde a los falsos, al falso Cristo, a los falsos Cristos. Luego describe los jinetes del Apocalipsis en orden en el capítulo 24 del libro del Apocalipsis. Por eso sabemos, según la interpretación que Jesucristo mismo da, de que no es él, sino un falso Cristo, porque él mismo lo anuncia en el capítulo 24, versículo 3 y versículos siguientes. Ya estudiamos eso la vez pasada, amigos míos, se lo repaso rápidamente. Y vimos en el versículo 15 del capítulo 19, dice, de su boca sale una espada aguda, o sea que no lleva un arco como el jinete del capítulo 6 del libro del Apocalipsis, sino que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Estudiamos que son todas las naciones acumuladas para pelear contra Jesucristo. Lo vimos en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, mis queridos amigos. Rápidamente, hemos repetido esto varias veces, pero para que ustedes vean cómo la misma Biblia va ilustrando estos puntos. En el capítulo 14, versículo 18 del libro del Apocalipsis, vemos la explicación de esto del lagar. Dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo, mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas, sus uvas, están maduras. Todo esto es un simbolismo de la sangre que se va a derramar en la gran batalla que el ser humano va a librar contra Jesucristo para impedir que venga a establecer su reino sobre la tierra. Es asombrosa esta información, amigos míos, más vale que la tengan en cuenta. Y luego dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Va a ser frente a Jerusalén donde se va a llevar a cabo esta gran batalla, amigos míos, y del lugar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios, aproximadamente 280 kilómetros, mis queridos amigos. Es asombroso, hay mucho que decir, podría hacer todo un estudio describiendo esta parte, pero quiero que lo tengan en cuenta. También vimos la vez pasada el libro de Joel. Por favor, vean ustedes el libro de Joel, donde se describe este enfrentamiento de las naciones. Como les dije también, el libro del Apocalipsis nos da el orden en que se van cumpliendo las profecías una a una. Antes se leían las profecías en los libros de los profetas, pero no sabíamos el orden exacto en que se llevarían a cabo esas profecías. Con el libro del Apocalipsis, que viene a ser como la piedra angular de la Biblia, Dios establece el orden en que se cumplen. Entonces podemos entender el contexto y el hilo de la historia. Amigos míos, vean ustedes mismos también en el capítulo 3 del libro de Joel, cómo se juntan las naciones para pelear contra Cristo, como lo explicamos la vez pasada. Capítulo 3, versículo 10, dice, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. O sea, todas las naciones se van a juntar. Versículo 11, juntaos y venid naciones. Aquí está, capítulo 3, versículo 11, juntaos y venid naciones, todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí oh Eterno, a tus fuertes.
Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, que significa el valle de la decisión, donde se va a decidir el destino del mundo, mis queridos amigos, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Versículo 13. Vean ustedes cómo corresponde a lo que acabamos de leer del gran lagar de la ira de Dios. Y aquí entonces vemos el contexto en que esto va a ocurrir en el libro del Apocalipsis, una profecía que fue escrita muchos siglos antes. Y dice el versículo 13, Joel 3:13, apunten esto, amigos míos, Joel 3:13, echad la voz porque la mies está ya madura, venid, descended porque el lagar está lleno. O sea, todas las naciones se van a juntar allí, amigos míos, en lo que se conoce como Armagedón, y de allí vendrán a enfrentarse con Jesucristo en el Monte de los Olivos frente a Jerusalén, como lo vamos a ver en un momento. Las profecías poco a poco van tomando forma y se van ubicando y nos van pintando este cuadro asombroso de lo que van a ser los acontecimientos que van a marcar el fin de esta era, ya dentro de poco tiempo. Mis queridos amigos, versículo 13 una vez más, Joel 3:13, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lugar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. ¿Las cubas de qué? De los racimos de la tierra, donde Jesucristo pisará el lagar de la ira de Dios, porque las naciones se están oponiendo. Definitivamente no quieren que Él venga a reinar sobre ellas, amigos míos. Eso es lo que la Biblia dice. El concepto normal sería que todos van a recibir a Jesucristo con los brazos abiertos. Amigos, eso no es lo que leemos aquí. Pero Él impondrá la paz por la fuerza y enseñará a los hombres a vivir en paz. Véanlo ustedes cómo está eso descrito en el capítulo 2 del libro de Isaías. Los invito a que vayan allá, por favor, amigos míos. Son muchas las cosas, como les digo, que vienen a conjugarse, que vienen a cumplirse aquí en este libro del Apocalipsis. Vean por un momento Isaías capítulo 2, mis queridos amigos. Vean por un momento para que ustedes vean cuándo se va a cumplir esta profecía. Aquí vemos, como les digo, el orden del cumplimiento de las profecías en este libro magistral que estamos estudiando. En el capítulo 2 dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, en el versículo 1. Apunten esto, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. En lo postrero de los tiempos, nosotros lo estamos viviendo ya, que será confirmado el monte de la casa del Eterno. Que es decir, el monte, en el simbolismo bíblico, significa el reino. En el capítulo 2 de Daniel se explica que un monte que llenará toda la tierra es un reino, amigos míos. Y luego dice, como cabeza de los montes, o sea, cabeza de todos los reinos. Por eso Jesucristo se llama Rey de Reyes. Va a ser el Rey de todos los reyes de la tierra y será exaltado sobre los collados y correrán a Él todas las naciones. Después de que Dios las haya sometido, correrán a Él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Porque el mundo de hoy es violento, amigos míos. Jesucristo tendrá que imponer la paz por la fuerza, como ya les dije, pero es un Dios de amor y de misericordia. ¿Cómo lo vamos a ver, amigos míos? Luego dice, reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Eso es lo que Jesucristo va a hacer, a imponer la paz a nivel mundial. Entre tanto, mis queridos amigos, quiero ofrecerles absolutamente gratis un cassette, que es la grabación de este programa que están escuchando, que lo pueden solicitar. Como les digo, se los enviaremos con mucho gusto gratis para ayudarles en su estudio de la Biblia. Pues bien, mis queridos amigos, continuemos aquí leyendo esta descripción dramática de lo que será el retorno de Cristo a la tierra. Vimos el capítulo 19, versículo 15, dice que Él pisa el lagar del vino del furor, pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vimos el versículo capítulo 14, como explica lo que es esto. Las naciones todas, vimos en Joel, se van a juntar para combatir contra Jesucristo a su regreso. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que es como una banda presidencial donde está ese título, Rey de Reyes y Señor de Señores, que baja hasta su muslo. Un ejemplo de eso ustedes lo pueden ver en los dignatarios de los gobiernos del mundo. En el versículo 17 dice, vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y sus jinetes, y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. El mundo entero, amigos míos. Y les voy a mostrar otra escritura, cómo se van a congregar las naciones. Desafortunadamente, amigos míos, pero Dios es un Dios de amor.
Él luego se arrepiente en el sentido bíblico, Dios mismo utiliza esa palabra, del castigo en el sentido en que a veces tiene que imponer por la fuerza y lo va a hacer. Esta vez, amigos míos, imponer el gobierno de la paz por la fuerza, pero luego reinará como un pastor que cuida de sus ovejas. Sabemos que Él es el buen pastor y esa es palabra que la vamos a ver cumplida en el reino de Dios. Pues bien, dice aquí, amigos míos, dice que el ángel invita a las aves a que vengan a esta gran cena de cadáveres, porque son muchos los muertos que va a haber. Dios va a ejecutar sentencia sobre todos los ejércitos que se van a enfrentar contra Él. Y vean ustedes cómo está explicado esto en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis. Una vez más, dejamos que la misma Biblia vaya ampliando y mostrando sus explicaciones. Cuando sonó la séptima trompeta en la sexta plaga, vamos a ver un acontecimiento muy interesante. Búsquenlo, amigos míos, capítulo 16, versículo 13 del libro del Apocalipsis, véanlo ustedes, dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Y vamos a ver qué es lo que se menciona aquí en el capítulo 19, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, para enfrentarse contra Jesucristo, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Vean el versículo 16, capítulo 16, versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea que allí van a venir a reunirse todos los ejércitos del mundo, como lo acabamos de ver aquí. Por medio de demonios que hacen milagros, los van a engañar y los van a traer allí al lugar que se llama Armagedón. Ven ustedes entonces qué es lo que está ocurriendo aquí. Jesucristo viene y esto es lo que encuentra, como ven ustedes aquí, en el versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, lo acabamos de ver en el capítulo 16, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, que vienen a oponerse para que Jesucristo no reine sobre ellos. Eso es lo que estamos viendo aquí descrito en la Biblia, mis queridos amigos. Y luego dice el versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Eso lo estudiamos cuando vimos el capítulo 13 de este libro del Apocalipsis. No tengo tiempo para detenerme aquí y explicar otra vez todos estos conceptos, mis queridos amigos. Pero luego dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. O sea que Jesucristo, como les dije, al principio dice, con justicia juzga y pelea. O sea que toda esta gran multitud que se reunió allá contra él fueron muertos por la palabra de Dios y vamos a ver cómo se cumplió eso. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora, ¿cómo va a ser la plaga que va a sufrir los ejércitos que van a ir a reunirse contra Jesucristo? La misma Biblia, como les digo, aquí estamos estudiando noticias por adelantado. Busquen ustedes el profeta Zacarías, que está poco antes de los evangelios, es el penúltimo de los profetas en el orden en que está la Biblia, que la mayoría de ustedes tienen. Está Zacarías, luego Malaquías, luego sigue el evangelio de Mateo. Busquen ustedes el capítulo 14 de Zacarías. Como les digo, este libro es absolutamente asombroso, amigos míos. Se presenta un detalle y luego vemos que en otra parte de la Biblia viene a ilustrar y a complementar. Entonces, ¿qué ocurre cuando dice aquí el capítulo 19 que los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco? ¿Qué es lo que les va a ocurrir? Por asombroso que parezca, la explicación se encuentra en el capítulo 14 y versículo 3, vamos a ver, del libro de Zacarías. Los invito a que apunten esto, por favor, y lo verifiquen ustedes mismos. Luego dice, después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. El día de la batalla fue cuando Josué hizo detener el sol y la luna y se prolongó el día. O sea que este va a ser el día más largo de la historia, mis queridos amigos. El día más dramático de la historia humana, cuando Dios intervendrá directamente en los asuntos humanos, mis queridos amigos. Pues vean ustedes lo que dice, después saldrá el Eterno. Una vez más les digo, Zacarías capítulo 14, versículo 3. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla.
Versículo 4, Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. O sea que los pueblos se reunirán en Armagedón, pero de allí vendrán a enfrentarse con él cuando lo vean descender, porque ya vimos al principio que dice que todo ojo le verá. Pues bien, amigos míos, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, o sea que él desciende aquí a la tierra. Es lo que dice aquí la palabra misma de Dios. Dice que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y luego dice, el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Va a ser algo absolutamente asombroso lo que vamos a ver cumplido, amigos míos. Ahora vean ustedes en el versículo 12, y se describe cuál será la plaga con la cual él va a herir a las naciones. En el versículo 12 de Zacarías, capítulo 14, versículo 12, dice, y esta será la plaga con que herirá el Eterno a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. O sea que toda la nación de Jerusalén se va a convertir en el centro de la atención del mundo. Eso está claramente dicho aquí. Fíjense ustedes, en el capítulo 14 y versículo 2 de Zacarías también. Como les dije al principio, únicamente en el libro del Apocalipsis vimos el cumplimiento ordenado de cada una de estas profecías que están dispersas en toda la Biblia. Pero cuando entendemos el orden de los acontecimientos tal como se narra en el libro del Apocalipsis, vemos cuándo se van cumpliendo. Vean ustedes como lo dice en el versículo 2 del capítulo 14 de Zacarías. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y 3 años y medio antes la ciudad va a ser tomada. Como dice aquí, versículo, siguiendo el versículo 2, dice, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Pero luego, al cabo de 3 años y medio, y luego tomaremos tiempo para explicar este aspecto, amigos míos. Como les digo, es mucho lo que hay que decir sobre este panorama profético. Son las noticias escritas por adelantado. Primero vienen los ejércitos del mundo reunidos bajo el mando de un gran líder que va a surgir en la escena mundial y se van a tomar la ciudad de Jerusalén. Y van a detener los sacrificios que van a empezar a realizarse allá también. Y tal vez ustedes van a ser testigos de eso, mis queridos amigos. Y luego van a tomar la ciudad, pero al cabo de 3 años y medio, cuando se cumplan los tiempos de los gentiles. Son muchos los datos, no quiero llenarlos de muchos datos aquí, mis queridos amigos, pero yo sé que muchos de ustedes están familiarizados con estas profecías. Son 42 meses, como lo dice el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Cuando se cumplan los tiempos de los gentiles es cuando Jesucristo regresa a tomar posesión de la ciudad de Jerusalén, como lo vimos en el capítulo 2 de Isaías. Lo que vio acerca de Jerusalén. Los pueblos van a ir allá a buscar enseñanza y guía de parte del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En el capítulo 11 dice, del libro del Apocalipsis dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. O sea que vemos el orden aquí en Zacarías. Primero, se toma la ciudad, pero al cabo de 3 años y medio, Jesucristo viene a pelear y a defender lo que va a ser la sede de su reino mundial. Eso es, mis queridos amigos. Vuelvan a ver lo que les dije en el capítulo 2 del libro de Isaías. Pero vean ustedes la plaga, volviendo otra vez al tema que estábamos desarrollando, el capítulo 19 dice en el versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, dice, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que les va a ocurrir a estas personas? Dejemos que la misma Biblia nos lo diga una vez más. En el capítulo 14 del libro de Zacarías y en el versículo 12. Ahí está descrito lo que les va a ocurrir a los que van a venir a pelear contra Jerusalén. Capítulo 14, versículo 12 dice, y esta será la plaga con que herirá el Eterno a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Dice, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca.
Es como el efecto de lo que ya hemos visto que ocurrió en Hiroshima y en Nagasaki. Algo parecido, mis queridos amigos. Se consumarán así, serán consumidos los enemigos. Versículo 13, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por el Eterno, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Ahí está, mis queridos amigos. O sea que estamos viendo aquí el cumplimiento, como les dije al principio, de lo que va a ser el acontecimiento más dramático de la historia humana, el retorno de Jesucristo a la tierra. Y paso a paso las profecías van ilustrando entonces el orden que vemos aquí establecido en el libro del Apocalipsis. Los invito, mis queridos amigos, una vez más, a que soliciten un cassette, que es la grabación de este programa que han escuchado, para ayudarles en su estudio de todas estas profecías. Son muchos los detalles que hay que tener en cuenta, lo entiendo, mis queridos amigos, pero poco a poco ustedes se familiarizarán con esta información y la tendrán presente. Vemos entonces aquí la culminación de la era humana y el principio de un mundo nuevo. Por eso le hemos dado el título a este programa. Los invito, amigos míos, a que continúen esta secuencia y se enteren entonces del gran destino que le espera al género humano. Un destino glorioso después de una noche oscura, pero será glorioso. Lo vamos a ver